Mi novia es mi madrina. Me ha cuidado durante 3 años, solo porque me parezco un poco al hombre que nunca olvidó. Pero entonces, un día, su inolvidable amor regresó del extranjero. Se paró frente a mí, declarando que ellos eran la verdadera historia de amor y que yo solo era un sustituto. Esperaba que me rompiera el corazón, que me fuera arrepentido, tal vez incluso armara un escándalo, olvidando mi lugar. En cambio, hice mis maletas rápidamente y me marché. ¿Yo? Bueno, pues me voy. Pero justo cuando ansiaba la oportunidad de finalmente construir una vida, con mi propio esfuerzo, mi madrina me encontró de nuevo. Me empujó sobre la cama. Su rostro, normalmente encantador y hermoso, ahora se contorsionaba, apretando los dientes. Pronunciaba cada palabra. ¿Quién te dio permiso para escaparte? Sentado en la sala, me sentí incómodo. En el sofá de enfrente, un hombre vestía camisa blanca y vaqueros azul claro. Poseía una belleza refinada, erguido como un pino, con un aire de orgullo como el bambú en la nieve. Un toque de refinamiento académico en sus rasgos le daba una apariencia sumamente gentil, como el jade pulido. En contraste, yo llevaba ropa sencilla de estar por casa, llevaba 2 días sin lavar y estaba bastante despeinado. ¿Quieres un poco de agua?, pregunté con cierta incomodidad. El hombre de enfrente simplemente negó con la cabeza, levantando ligeramente la vista para mirarme. Entonces, ¿entendiste todo lo que acabo de decir? Negué con la cabeza instintivamente y asentí de inmediato. Esta mañana, me acababa de despertar y no me había cepillado los dientes, ni me había lavado la cara, ni me había peinado. Estaba inmerso en mi trabajo de programación cuando de repente sonó el timbre. Al abrirla, vi a un caballero que se presentó como Son Ziyan. Con mucho tacto, me explicó que él y Li Bangwan eran novios de la infancia, pero que él se había ido al extranjero hacía unos años debido a ciertos acontecimientos. Y que la única razón por la que Li Bangwan y yo estábamos juntos era simplemente porque me parecía un poco a él. En resumen, a pesar de todas sus palabras, el caballero solo transmitió una cosa. Yo solo era su sustituto. 2 personas que no están enamoradas solo terminarán haciéndose daño si permanecen juntas. Y ahora he vuelto. Hizo una breve pausa después de decir esto y luego me miró de nuevo. No dijo nada más, pero parecía que ya lo había dicho todo. Finalmente, me ofreció una leve sonrisa. Aquí todos somos adultos. Hay cosas que no necesitan ser explicadas, ¿verdad? Pensé un momento y luego asentí con firmeza. Sí, lo entiendo. Mi sinceridad pareció tomarlo por sorpresa, dejándolo un poco desconcertado. Señor, le aseguro que comprende lo que quiero decir. Lo miré un poco desconcertada. ¿No me cuentas todo esto porque quieres que me vaya? Ahora lo entiendo. No te preocupes, me voy. Dicho esto, me levanté bruscamente y me pasé una mano por el pelo revuelto. Disculpen la mala hospitalidad de hoy. De hecho, entendí su sorpresa. Para todos, yo era solo un hombre mantenido, apoyado por Li Bangwan. Cualquier cariño que me demostraban se debía únicamente a que mi rostro se parecía en 3/10 partes al suyo. Durante estos 3 años, Li Bangwan y yo mantuvimos un acuerdo mutuamente beneficioso. Ella necesitaba el consuelo que mi rostro le brindaba, y yo necesitaba su dinero para financiar mi trabajo en nuevos algoritmos de codificación. A pesar de los momentos de ternura entre nosotros, nunca olvidé nuestras respectivas posiciones. Se quedó boquiabierto, asombrado. Entonces, apretó los labios y frunció el ceño mientras me miraba. No pasa nada. Yo también tengo cosas que hacer, así que me voy. Lo acompañé amablemente hasta la puerta, pero me quedé paralizado de asombro en cuanto la abrí. Bangwan. De pie a la derecha, estaba mi actual novia y madrina, Li Bangwan. Li Bangwan seguía vestida con su traje blanco, con aspecto de recién salida de la oficina. Su mirada oscilaba entre Son Ziyan y yo, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estoy aquí? Esa pregunta me desconcertó por completo. Subconscientemente, me di cuenta de que la pregunta iba dirigida a mí. Después de todo, el tono no era precisamente agradable. No podía ser dirigida al elegante caballero presente, ¿verdad? No pude evitar rascarme la cabeza. Solo soy un programador que escribe en un teclado.
No necesito ir a una oficina. Me acabo de despertar esta mañana. ¿Dónde más estaría sino aquí? Al ver el ceño fruncido de Lee Bang-wan, lo comprendí al instante. Ah, vale. Solo dame 5 minutos. Mientras hablaba, corrí directamente a mi habitación. Mientras me cambiaba de ropa, me di una bofetada en la cara. ¡Qué desconsiderado! Este apartamento me lo proporcionó mi patrona. Una vez, cuando Lee Bang-wan se emborrachó afuera, la traje aquí obedientemente. Una vez le oí decir que Son Ziyan vivía aquí. Pensándolo así, dejarme quedarme aquí probablemente fue solo para completar mi cosplay, ¿no? La luz de la luna blanca ha vuelto. Claro, tengo que irme. ¿Qué haces aquí esperando? Ver. Me cambié de ropa rápidamente, pero no pude evitar suspirar por dentro. Como mantenido, aún no soy lo suficientemente competente. No reconozco las necesidades de mi patrona de inmediato, solo las comprendo cuando me las pide. Maldita sea. 3 minutos después, estaba completamente vestida. Me alboroté el pelo rápidamente, agarré mi portátil y caminé hacia la puerta. Les hice un gesto cortés con la cabeza. Hablen. Me voy. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y me fui. Al entrar en el ascensor, miré la expresión ligeramente aturdida de Lee Bang-wan. Le dediqué una sonrisa ligeramente culpable. Lo siento. No pude irme inmediatamente. Pero no pasa nada. Ahora todo el lugar es tuyo. Disfruta del espacio. Adelante, mecenas. Después de bajar, me alisé el pelo, que aún estaba un poco despeinado. No fui muy lejos, solo encontré una cafetería fuera del complejo residencial, pedí un café al azar, me senté y empecé a escribir. Mi programación había llegado a un punto crucial. Una vez superado este pequeño obstáculo, todo volvería a ser pan comido. Tras terminar este proyecto, debería estar un paso más cerca del éxito. Mis dedos tecleaban sin parar, completamente ajeno a la gente y los cambios que me rodeaban. Mientras escribía diligentemente, una sombra me envolvió. Con ella, llegó la voz fría e indiferente de Lee Bang-wan. Se iba, pero ya no podías ir más lejos. Instintivamente levanté la vista y vi a Lee Bang-wan de pie a unos 3 pasos de mí. Volví a mirar a mi alrededor, pero no vi a ese caballero. ¿Qué haces aquí?, pregunté algo sorprendido. Lee Bang-wan arqueó una ceja levemente. ¿No puedo venir? Sus palabras me devolvieron la cordura al instante y negué con la cabeza rápidamente. No, claro que puedes. Bajé la mirada y no dije nada, pero en mi interior sentí una punzada de arrepentimiento. Como mantenido, ¿cómo me atrevo a cuestionar los movimientos de mi patrona? La patrona va a donde quiere, ¿a ti qué te importa? Últimamente he sido demasiado negligente, incluso olvidando el código del mantenido. Sin embargo, mis pensamientos se dirigieron al señor Son de hoy. Ahora que ese caballero ha vuelto, mi vida como mantenido debería terminar pronto, ¿no? Justo cuando mis pensamientos vagaban, escuché de nuevo la voz serena de Lee Bang-wan. Ven conmigo. Ve. ¿A dónde vamos? Estaba un poco aturdida, pero recordando el código del hombre mantenido que había resumido antes, lo seguí en silencio sin decir nada más. Código del hombre mantenido. Regla número 1, lo que diga la patrona, se hace. Ofrecerle un valor emocional impecable. Recogí mis cosas con cuidado y seguí a Lee Bang-wan hasta el coche de lujo. Antes de subir, dudé. Ese caballero no estaba con Lee Bang-wan. Quizás estaba esperando en el coche. ¿Debería sentarme atrás o en el asiento del copiloto? Justo cuando dudaba, Lee Bang-wan abrió la puerta y subió. Aproveché para ver claramente que el coche estaba vacío. No sé por qué, pero de repente respiré aliviado. Menos mal. Si no, chocar con la blanca luz de la luna de mi patrón, ¿no sería buscarse problemas? Obedientemente, me senté en el asiento del copiloto y Lee Bang-wan arrancó el coche directamente. Al ver que no íbamos a regresar, no hice preguntas. Al fin y al cabo, cada cliente tiene sus razones. Un hombre mantenido no debería hacer demasiadas preguntas. ¿No tienes nada que decir? Tras un largo silencio, Lee Bang-wan me preguntó esto de repente.
Me quedé en silencio un momento. Me sentí como si estuviera en la universidad, cuando el profesor me llamara de repente. Mi clienta me preguntaba esto ahora, ¿estaba intentando medir mi actitud? Lo pensé un momento y luego hablé con firmeza. No hace falta que lo digas. Lo entiendo todo. Giré la cabeza para mirarla. Tenía los labios ligeramente fruncidos. Su regreso esta vez es muy importante para mí. Hay algunas cosas que espero que puedas entender. Hizo una breve pausa y luego añadió en voz baja, pero no te preocupes, sé que te sientes agraviado y te compensaré cuando esto termine. Soltó una mano y me dio una suave palmadita en el muslo. Al instante, me sentí increíblemente conmovido. ¿Basta? Mi mecenas es realmente muy buena. Ha vuelto su luz de luna blanca. Necesitaba que me fuera, e incluso está pensando en darme una indemnización. En estos últimos años, ya he recibido cosas que otros hombres mantenidos jamás podrían conseguir. ¿Dar paso a la blanca luz de la luna no es perfectamente natural? ¿Por qué mi patrón lo interpreta como una ofensa? Pero lo que él diga, se hace. Bajó la cabeza obedientemente. Confío en ti. De inmediato, vi una radiante sonrisa en el hermoso rostro de Li Wanwan. Ninguno de los dos habló mucho durante el camino. Li Wanwan me llevó a un estudio de estilismo y me hicieron un cambio de imagen completo. Pasé del aspecto desaliñado que tenía esta mañana a una imagen impecable, atractiva y de élite. Al mirarme con el traje en el espejo, no pude evitar sentirme un poco vanidoso. Soy muy guapo. Acompáñame a una recepción. Li Wanwan no dijo nada, simplemente me dejó subir al auto de lujo. Llegamos al hotel de 5 estrellas más famoso de la zona. Al subir al ascensor, Li Wanwan me miró y soltó una risita. Quizá nos encontráramos con algunos conocidos dentro. Si no quieres hablar, no tienes por qué hacerlo. ¿Conocidos? Estaba un poco confundido. No estaba muy involucrado en el círculo de Li Wanwan, así que no conocía a mucha gente. Pero como lo dijo, asentí obedientemente. Seguí a Li Wanwan hasta la puerta de la sala privada. En cuanto la abrió, vi a la persona sentada en el asiento de honor y no pude evitar quedarme paralizada. ¿Por qué es él? La sala privada bullía de voces, llena de hombres y mujeres de élite exquisitamente vestidos. Sun Ziyan estaba sentado junto al jefe, con una leve sonrisa en el rostro. Charlaban y reían en perfecta armonía, sin siquiera notar nuestra entrada. Ziyan, tu regreso esta vez es toda una coincidencia. El cumpleaños de Wanwan es dentro de medio mes. ¿Van a hacerlo oficial entonces? Sí, crecieron juntos. Es solo que antes. El orador recibió un codazo de la persona a su lado a mitad de la frase. Su expresión se tornó un poco incómoda, pero inmediatamente continuó hablando con una sonrisa. Bueno, está bien. Pensé que, dados sus sentimientos mutuos, tarde o temprano se asentarían. Sun Ziyan sonrió. Wanwan ahora tiene novio. Cuando dijo eso, la persona a su lado se echó a reír como si hubiera oído un chiste. No seas ridícula. No es su novio, solo un chico guapo que mantiene. Alguien cercano repitió con una carcajada. Sí, ¿qué hay que temer de un chico guapo? Ziyan, eres la luz de luna blanca en el corazón de Li Wanwan. La gente de alrededor se reía disimuladamente. Creo que si le haces una seña, ese chico guapo se largará enseguida. En ese momento, algunas directoras ejecutivas rieron levemente. Pero tienes que admitir que ese chico guapo es bastante guapo. Si te cansas de jugar con él, podría considerar quedármelo un rato solo por diversión. Al oír esto desde cerca, me quedé desconcertado. Al mismo tiempo, me sentí un poco halagado. ¿Desde cuándo me volví tan solicitado? No era exactamente como me lo imaginaba. ¿De verdad? Entonces, ¿cuándo planeas asumir su control? Justo cuando aún me sentía desconcertado, Li Wanwan, a mi lado, habló con calma. Todos voltearon la cabeza y nos vieron a Li Wanwan y a mí en la entrada. Percibí claramente la incomodidad que se extendía por sus rostros. Ah, ya están aquí. ¿Por qué no dijiste nada al llegar? Quedarse ahí detrás de nosotros nos sobresaltó.
Uno se rió con ganas, intentando suavizar las cosas. Otro simplemente me miró sin decir nada. Sin embargo, Song Xiang se levantó de su asiento. Ven, siéntate aquí. Lo miré en silencio. Solo había un asiento vacío junto a él. Justo cuando estaba a punto de encontrar un asiento vacío al azar cerca, Li Wangwan me tomó de la mano y se acercó. Sin decir una palabra más, la persona sentada se levantó obedientemente y se fue. Sentado a la cabecera de la mesa, Li Wangwan volvió a mirar a quien había hablado antes. Aún no has respondido. ¿Cuándo planeas tomar el relevo? Presentí que Li Wangwan no estaba de muy buen humor. Bajé la cabeza en silencio, siguiendo la regla número 3, si el patrocinador está enojado, debes obedecer. No te unas a la conmoción. Jaja, Wangwan, ¿no estábamos todos bromeando? ¿Por qué hablas tan en serio? Sí, todos saben que tratas a este niño como a la niña de tus ojos. ¿Cómo pudimos hacer eso? Todos rieron a carcajadas. Li Wangwan se giró y me miró. Al percibir su mirada, levanté rápidamente la cara y esbocé una sonrisa radiante. En el exterior, uno siempre debe guardar las apariencias para el patrocinador. Este rostro tan atractivo es prácticamente mi único atractivo, y Li Wangwan dijo que lo que más le gusta es ver mi radiante sonrisa. Ahora está de mal humor. Quizás esto la haga sentir un poco mejor. Después de todo, hacer feliz al padrino es el deber de un hombre mantenido como yo. Sin embargo, había cierta aprensión bajo la sonrisa. Después de todo, el ángulo no era el mejor. No lo mostré. Pero, tal vez solo fue mi imaginación. Sentí que la expresión de Li Wangwan se suavizó al ver mi rostro sonriente. Incluso sentí algo de culpa. ¿Culpa? Pero inmediatamente después, no tuve mucho tiempo para observar sus ojos. Los comensales empezaron a reírse y a restarle importancia de nuevo, y todos hablaban de asuntos de la empresa. No pude decir ni una palabra al respecto, así que me senté obedientemente a un lado y comí. Regla número 4 del hombre mantenido. Conoce tu lugar, sé invisible, no le causes problemas al patrocinador. Lo dominé hace mucho tiempo asistiendo a este tipo de reuniones. Ellos hablan de sus asuntos, yo como. Demasiado entusiasmo por la comida demuestra ingenuidad. Al fin y al cabo, el banquete para esta gente era bastante lujoso. Langosta, abulón y demás no tenían nada de especial. Había muchas exquisiteces que normalmente no se ven. En silencio, me volví hacia la bandeja giratoria, me trajo un plato de camarones justo delante y comencé a pelarlos. Hace unos días, vi una transmisión en vivo donde un streamer pelaba un montón de camarones, los ensartaba en palillos y preparaba kebabs de camarones. Jeje, tenía ganas de probarlo desde hacía siglos. Después de pelar con esmero un tazón pequeño, de repente me di cuenta de que no tenía salsa para mojar. Moví el tazón ligeramente a un lado sin hacer ruido. Justo cuando estaba a punto de coger la salsa, oí unas risas cerca. Wangwan, señor Zhao, que considerado de su parte, dijo Song Xiang con un tono cargado de risa, mientras sus ojos se posaban en el pequeño tazón de camarones que había apartado. Instintivamente quise negarlo, pero entonces vi que la expresión de Li Wangwan se volvía excepcionalmente amable. Aunque, creo recordar que no te gustan los camarones. Después de haber estado a su lado durante tantos años, al menos tenía esa idea. A Li Wangwan no le disgustaba comer camarones, solo le disgustaba pelarlos. Para ser precisos, le disgustaba todo lo que requiriera el esfuerzo de pelar o deshuesar. Miré con cierta añoranza ese pequeño tazón de camarones, pensando. Ya que había dicho eso, Li Wangwan seguramente no lo contradeciría. Ella definitivamente lo rechazaría. Perfecto, este pequeño tazón de camarones sería mío. Mi descuido. Mientras ordenaba un poco, me dispuse a acercarme el pequeño tazón de camarones, pero al instante siguiente, unos dedos tan finos como brotes de cebolleta cubrieron mi mano. Lentamente tomó el pequeño tazón de camarones y lo colocó frente a ella. No me disgusta comer camarones, solo me disgusta pelarlos. Arrui lleva tantos años conmigo, seguro que sabe de esto. El grupo, que había estado enfrascado en una discusión, se quedó de repente en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí involuntariamente.
Pero después de todos estos años al lado de Li Bangwan, hacía tiempo que me había vuelto más duro. Simplemente le di la salsa a Li Bangwan sin hacer ruido. Y, como era de esperar, vi su expresión de satisfacción. Le ofrecí una sonrisa obediente. Sin embargo, por dentro, gemía sin parar. Bubu, mis camarones. Los camarones que tanto me había esforzado por pelar. Observé a Li Bangwan suplicante, esperando que no comiera demasiado rápido y me dejara algunos. Al fin y al cabo, casi todo el plato de camarones estaba en ese tazón. Pero Li Bangwan se comió todos, lenta y deliberadamente. Entonces me miró, sonrió con dulzura y dijo, si es algo que tú preparaste, no lo desperdiciaré. Me dolía el corazón, pero solo pude asentir obedientemente. Si te gusta, bajé la cabeza en silencio y empecé a comer algo más, completamente ajeno a la mirada inescrutable de Song Ziyan. No tenía tiempo para preocuparme por nada más. Mi corazón seguía llorando en silencio la pérdida de mi camarón. Pronto, reanudaron su conversación. Ya me había acostumbrado a pasar desapercibido en momentos como este. No se me exigía nada más. Solo observar constantemente a Li Bangwan. Cuando necesitaba una servilleta, se la daba al instante. Si quería un vaso de agua, se la traía enseguida. Si su mirada se detenía en algo más de un par de segundos, se lo preparaba al instante. Poco a poco, percibí un cambio en la mirada de Song Ziyan. Me miró, luego a Li Bangwan, que estaba a mi lado, y dijo con una risita, Bangwan, no me había dado cuenta de que tu novio fuera tan atento. Al oír esto, me alarmé al instante. Se acabó. Un amor inolvidable que la patrocinadora no ha olvidado durante tantos años seguramente debe ser su favorito. El contrato entre Li Bangwan y yo iba a expirar en tan solo un mes. Pensé que ahora que su amor inolvidable había regresado, era imposible que el patrocinador renovara el contrato conmigo. Pero una frase como esa significaba que su amor inolvidable estaba celoso. Se acabó. Quizás el patrocinador rescinda el contrato antes de tiempo. ¿Y entonces cómo cobraré el sueldo del mes que viene? Me dolió el corazón al pensar en perder mi salario mensual de 300.000 yuanes. Aunque siempre he querido ser autosuficiente y mantenerme programando, ¿quién rechazaría el dinero fácil? Al ver que Li Bangwan estaba a punto de hablar, me apresuré a intervenir para salvar la situación. No, señor Son, me ha malinterpretado. Dije con la mayor sinceridad. No es lo que usted piensa entre Wan, la señora, Mo y yo. Hablé con ojos sinceros y un tono genuino. Solo un mes más, y podré irme. Señor Son, no se apresure. Espera un poco. Claro que, si el patrocinador insistiera en rescindir el contrato antes de tiempo y ofreciera una compensación, también podría aceptarla. Pensé con alegría. ¿En serio? Song Ziyan me miró con una leve sonrisa y luego se giró hacia Li Bangwan, que estaba a su lado. ¿Y qué tal? Esperaba que Li Bangwan me lo contara todo sin rodeos. Pero, inesperadamente, apretó los labios ligeramente, me tomó de la mano y se levantó. Mañana hablaremos de asuntos laborales en la empresa. Tengo algo más. Me voy. Tras decir eso, me sacó por la puerta sin dudarlo. Me quedé completamente atónito. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se había ido así como así? Podía oír apenas murmullos detrás de nosotros. Pero Li Bangwan caminaba cada vez más rápido, como si alguien la persiguiera sin descanso. Solo cuando llegamos al estacionamiento subterráneo y vi a Li Bangwan sentada al volante con cara seria, pregunté con cautela, ¿qué pasa? Estaba un poco perdido. ¿Había hecho algo mal? ¿Por qué estaba tan enfadada? Sin embargo, simplemente arrancó el coche y regresó directamente al apartamento donde yo vivía. Al verla abrir la puerta con frialdad y sentarse en el sofá, me sentí un poco incómodo. Este debe ser el lugar, señor. Son vivió antes, ¿verdad? Probablemente debería irme ya. Con esa expresión tan triste, probablemente quiera un enfrentamiento conmigo. Todavía lo estaba adivinando, pero por alguna razón, de repente sentí una punzada de tristeza. Sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón, dejando un vacío, como si hubiera perdido algo increíblemente importante. Debe ser solo la angustia por perder 300.000 yuanes al mes de ahora en adelante, ¿verdad?
Justo cuando pensaba cómo hablar, escuché la voz de Li Bangwan, clara y fresca como un manantial. ¿Qué querías decir? Al oír esto, me quedé paralizado un momento y miré a Li Bangwan con cautela. Sí, no quise decir nada. Me sentí incómodo. ¿Por qué diría eso de repente ahora? ¿De verdad fue porque dije algo incorrecto antes? Entonces, ¿qué quisiste decir con lo que dijiste en la cena? Después de pensarlo un poco, finalmente dije, solo estaba pensando, ¿no termina nuestro acuerdo en un mes? Y ahora que el señor Son ha vuelto, no es apropiado que siga viviendo aquí. Hablé mientras la observaba con cautela. En mi interior, ya estaba calculando en silencio el mejor momento para irme. Pero entonces, vi a Li Bangwan ponerse de pie. Li Bangwan medía 1,75 metros, aunque era 10 centímetros más baja que yo. Su presencia fue excepcionalmente impactante. Me hizo bajar la cabeza involuntariamente, pero al instante siguiente, sentí su agarre en mi barbilla. Antes de que pudiera hablar, me silenció la presión de sus suaves labios contra los míos, tragándome todas las palabras que quería decir. Casi me empujó con fuerza al sofá, exigiéndome lo mismo, igual que antes. Poco a poco, yo también me sumergí en ella. Al fin y al cabo, nuestra relación contractual aún no había terminado. Mientras durara, tenía que cumplir con mi parte, cumplir con mi deber hasta el final. No podía ser indigno de esos $300.000 al mes. Después de que todo terminó, abracé a Li Bangwan con mucho cariño mientras yacíamos en la cama. Ya había limpiado cuidadosamente todos los rastros de antemano. Su cabello se extendía sobre la almohada como algas. Su voz, ronca por la pasión, aún sonaba indiferente al hablar. Sé bueno, no pienses demasiado. Me detuve un momento y asentí con una sonrisa. Ya lo sé. Como si fuera a darle demasiadas vueltas. Guardé la guía de supervivencia del hombre. Regla número 5. No confundas la ternura momentánea del cliente con una razón para codiciar lo ajeno. Después de ese día, Li Bangwan no volvió a visitarme en varios días. Pensé en buscar una oportunidad para mudarme, pero cada vez que intentaba llamar a Li Bangwan, nunca la encontraba. Pasaron varios días seguidos, y finalmente no pude soportarlo más. Después de todo, por muy ocupada que estuviera Bangwan antes, seguía viniendo cada pocos días. Básicamente, venía cada 2 días, pero ya había pasado una semana entera. Preparé con esmero la sopa que le encanta, pensando en llevársela a la empresa. Al fin y al cabo, para un hombre excelente y cualificado, ser presentable en público y hábil en la cocina es lo normal. Al entrar en el vestíbulo de la planta baja de la empresa, la mirada de la recepcionista me resultó un tanto extraña. Esto me pareció extraño. No era que no hubiera estado aquí antes. Todas estas recepcionistas me conocían, pero ¿por qué tenía esa mirada tan extraña hoy? Como si estuviera mirando a alguien verdaderamente lastimoso. ¡Qué lástima! Mi mano se detuvo un momento al intentar presionar el botón del ascensor. No sabía por qué, pero tenía una extraña sensación. Reprimí todas mis emociones y subí al piso exclusivo del director ejecutivo. Los escritorios de afuera pertenecían a las secretarias de Li Bangwan. Cuando una secretaria me vio llegar, se puso visiblemente nerviosa. Se acercó rápidamente y dijo, el director ejecutivo está ocupado y ha dado instrucciones de que nadie entre. Dudé un poco, pero aún así asentí. Entonces esperaré en la habitación vacía cercana. No era la primera vez que me encontraba en esta situación. Cuando Li Bangwan estaba ocupada, era normal que me hiciera esperar varias horas. Solo que, sentada en el sofá de la sala de estar, miré el termo sobre la mesa de centro y no pude evitar frotarme la nariz. Una sopa que tardó 3 horas en cocerse a fuego lento. Ojalá no hiciera frío. Jugaba con el móvil en la sala de estar por aburrimiento. Hasta que me empezó a doler el cuello. Solo entonces levanté la cabeza y miré a mi alrededor. Al mirar la hora, me di cuenta de que llevaba 2 horas esperando. Volví a mirar el contenedor térmico que tenía delante. Empecé a pensar en silencio si podría sacarlo más tarde para calentarlo un poco en el microondas. Justo entonces, oí un ruido afuera. No pude evitar salir a echar un vistazo, solo para encontrarme con Son Ziyan y Li Bangwan saliendo de la oficina, charlando y riendo. Li Bangwan sostenía un documento.
Dijo algo que no pude oír, y la sonrisa en el rostro de Son Ziyan se atenuó. De repente, Son Zeng extendió la mano para colocarle un mechón de cabello detrás de la oreja, y su sonrisa se amplió. Observando desde la puerta, de repente me sentí un poco aturdido. Parecía que Li Bangwan nunca había sonreído tan felizmente estando conmigo. Siempre tenía una actitud fría y distante. Incluso cuando a veces hacía cosas que la complacían, solo me ofrecía una leve sonrisa, seguida de algún tipo de recompensa. Siempre pensé que era solo su temperamento, así que nunca se me ocurrió que era simplemente porque la persona era diferente, y por lo tanto su reacción también lo era. En ese preciso instante, de repente me costó identificar las emociones que se arremolinaban en mi interior. Entonces, me maldije en silencio. Xiaorui, ¿qué demonios estás haciendo? No lo olvides, ahora mismo solo eres un hombre mantenido. Si tu padrino está dispuesto a mostrarte algo de bondad, es tu privilegio. Si de verdad no quieres ser amable, solo puedes apretar los dientes y aguantarlo, y luego reflexionar sobre si hiciste algo malo que enfureció a tu patrocinador. Sí, justo cuando me preguntaba si había hecho algo mal últimamente, Son Ziyan me vio y habló, algo sorprendido. Señor Xiao, ¿qué hace aquí? El tono de Son Ziyan denotaba sorpresa, y luego pareció disculparse. ¿Ha esperado mucho? Bangwan y yo estábamos discutiendo algunas cosas y perdimos la noción del tiempo. Lo siento mucho. Mira lo que dijo, solo estaba hablando de cosas, perdió la noción del tiempo. Si dijera algo directamente ahora mismo, seguro que lo interpretarían de otra manera, ¿no? Sonreí rápidamente y agité las manos con desdén. Está bien, acabo de llegar. Sonreí disimuladamente, y tras pensarlo un momento, volví a hablar directamente. Bueno, si aún tienen cosas que discutir, adelante. No te molestaré. Dije esto mientras me daba la vuelta y me alejaba. Al caminar hacia el ascensor, sentí claramente dos miradas intensas clavadas en mi espalda. Esas miradas eran como agujas en mi espalda. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, prácticamente huí adentro. Solo cuando estaban a punto de cerrarse, finalmente di un pequeño suspiro de alivio. Por suerte, no había irrumpido en la oficina antes. De lo contrario, le habría causado muchos problemas a mi patrocinador. Después de bajar, dudé un momento, no me dirigí directamente a casa. En cambio, empecé a calcular discretamente qué compraría después de irme. Saqué mi teléfono y empecé a buscar información relevante. De hecho, había ahorrado una cantidad considerable de dinero a lo largo de los años. Al fin y al cabo, prácticamente no tenía gastos de manutención y mi patrocinador también financiaba mi programa. En esos 3 años, apenas había tocado mi asignación mensual, $300.000 al mes, lo que sumaba más de $10 millones en 3 años. Incluso en una ciudad de primera categoría, eso alcanza para comprar un apartamento y un coche. Empecé a pensar en qué ciudad sería mejor mudarme. Cuando me decidí por una ciudad costera, suspiré profundamente. Antes no tuve la oportunidad, pero en 3 semanas, por fin podría irme de aquí para siempre. Probablemente tendría mucho que afrontar entonces, ¿no? Una sensación de incertidumbre me invadió el corazón. Pero al final, no le di demasiada importancia. Después de todo, la luz de luna blanca de mi madrina había regresado, así que seguramente ya no le importaría. Al principio pensé que, después de ese incidente, Li Wangwan se molestaría y definitivamente vendría a buscarme. Pero, inesperadamente, pasaron 2 semanas en silencio. Seguí empacando mis cosas y enviándolas por correo en silencio. Mientras tanto, también me tomé el tiempo de regresar a la ciudad anterior y comprar un piso de 200 metros cuadrados. Es una ciudad costera, soleada, con estaciones bien definidas. La gente aquí es muy directa, y me enamoré de este lugar casi al instante. Sin embargo, no me fui de inmediato, planeaba esperar hasta que se cumplieran las 3 semanas. Al principio pensé que Li Wangwan volvería al menos una vez durante esas 3 semanas. Pero inesperadamente, Li Wangwan nunca regresó, aunque el dinero seguía ingresando en mi cuenta como siempre. El último día, lo empaqué todo. Al ver el pequeño apartamento donde había vivido durante 3 años, me sentí un poco melancólico. A partir de ese momento, la vida de un gorronero, solo comiendo y esperando la muerte, había terminado por completo.
Tuve que confiar en mí mismo para manejarlo todo. Pensar en la programación que había terminado por completo me dio una sensación de alivio. Al mismo tiempo, puse la llave en el zapatero y cerré la puerta firmemente. Mientras estaba sentado en el avión que salía de la ciudad, sentí una especie de vacío interior. Después de haber vivido en ese lugar tanto tiempo, por fin me iba. Esta sensación era completamente diferente a la de antes. Sin embargo, la vida después de irme no fue tan mala como pensaba. Dormía hasta despertarme naturalmente cada día, y las pocas acciones que compré subían constantemente. En mi tiempo libre, también podía seguir trabajando en mi programación. Ahora las cosas ya no tenían por qué ser como antes. Ya no tenía que preocuparme por nimiedades, solo por mi voluntad y mi felicidad. Estas últimas mañanas, pedí comida para llevar sin más. Los bollos grandes de mariscos de aquí me encantan. Pedí una cesta de bollos al vapor y 2 tazas de leche de soja. Justo cuando me cepillaba los dientes tranquilamente, de repente oí el timbre. Me pareció un poco extraño. ¿Cómo podía ser que la entrega fuera tan rápida esta mañana? Todavía cepillándome los dientes, fui directo a abrir la puerta, pero en cuanto la abrí los ojos como platos. De pie en la puerta estaba alguien a quien pensé que no volvería a ver en mi vida. ¿Director Mo? Mi voz sonaba atónita y aún tenía la boca llena de espuma. Sabía que debía parecer ridículo, pero en ese momento, me daba igual. Li Wangwan, con el rostro frío, me apartó y entró directamente. Al ver la habitación que había ordenado tan pulcramente, se burló. Qué cómodo, ¿verdad? ¿Vienes solo? ¿Quién te mandó venir? Por un momento, me quedé atónito. ¿Quién me mandó venir? Vine solo. ¿Qué tiene de malo? Estaba a punto de hablar, pero la espuma en mi boca me lo hizo incómodo. Fui rápidamente al baño cercano, escupí la espuma, me enjuagué la cara y solo entonces salí, sintiéndome bastante incómodo. Pensé que se me había acabado el curso, así que me fui solo. Hablé con cautela. Li Wangwan pareció reírse de exasperación, y de repente se abalanzó sobre mí, aplastándome contra la pared. Prácticamente forzó las palabras con los dientes apretados, sílaba a sílaba. ¿Quién te dio permiso para irte? Al oír eso, de repente me sentí ofendido. Señor, Son ha vuelto. ¿Se suponía que debía quedarme y humillarme? Li Wangwan hizo una pausa y luego habló en un tono un poco extraño. Te fuiste por su culpa. Asentí obedientemente y luego le expliqué todo lo que había pasado últimamente. Tú y tus amores de la infancia. Antes solo me retenías porque me parecía un poco a él. Ahora que ha vuelto, claro, tuve que irme. Dije, sintiéndome ofendida. Pero Li Wangwan guardó silencio y me dio una bofetada, con una expresión entre molesta y divertida. ¿Qué tonterías dices? Por lo que dijo Li Wangwan, finalmente comprendí que las interacciones de Song Xian con ella tras su regreso se debían únicamente a que valoraba sus habilidades técnicas. Había cierta cooperación comercial entre sus familias, lo que explicaba sus frecuentes tratos. En cuanto a todo lo anterior, lo había malinterpretado por completo. Nunca había sido un sustituto. Por alguna razón, escuchar esto me inundó una dulce sensación. Resultó que lo había malinterpretado todo. Incluso aquella vez que los vi interactuando en la oficina, fue puramente por asuntos de trabajo. La persona que se había equivocado en la fiesta anterior sufrió una feroz represalia. En tan solo un mes, su familia se declaró en bancarrota total. Y la razón por la que no tuvo tiempo de verme antes de mi partida fue porque estaba a cargo de asuntos de la empresa. También era para resolverlo todo por completo y evitar preocupaciones pendientes. Así que, sin que yo lo supiera, ella había hecho tanto por mí. Por un instante, la miré profundamente conmovido, solo para ver su expresión, una mezcla de exasperación y diversión. De alguna manera, sintiéndome un poco tímido, la miré con vacilación. Entonces, ¿renovamos nuestro contrato? Li Wangwan arqueó una ceja ligeramente y esbozó una sonrisa autoritaria. Me dio un beso firme en los labios. Renovarlo. Para toda la vida. Para cuando ella y yo regresamos a Jianchen, todos sabían que yo era el novio oficial de Li Wangwan. Esperaba que el personaje secundario masculino volviera a aparecer, pero, sorprendentemente, no lo vi de principio a fin.
Estaba acurrucado en el sofá preparando las invitaciones de boda, mientras ella, sentada cerca, se ocupaba de asuntos en su portátil. ¿Están las invitaciones terminadas y correctas? ¿Necesita una el señor Son? La vi claramente levantar una ceja ligeramente, luego dejar el portátil, acercarse a mí y levantarme la barbilla. ¿Qué? ¿No temes que vuelva a aparecer? Mi mirada se desvió. Bueno, se conocen desde hace tantos años. ¿No vendría a tu boda? Se rió suavemente, su pulgar acariciándome la barbilla, haciéndome latir el corazón con fuerza. ¿Quieres saberlo? Asentí instintivamente. Sus ojos se profundizaron. Bésame. Si estoy de buen humor, te lo diré. Le di un beso rápido por impulso, pero enseguida me vi empujado hacia el sofá. La temperatura de la habitación empezó a subir y mi mente se quedó en blanco. Sus labios se curvaron ligeramente, con aire triunfal. Estaba completamente inmerso en el océano del deseo. ¿Y qué más? Olvídalo. Al diablo con eso. Justo ahora, el sol brillaba y la persona que amaba estaba a mi lado. Eso era suficiente.